Amén. Como sabemos, hermanos, ya estuvimos 1 año y 3 meses en el libro de Primera de Corintios y ahora vamos a entrar a un estudio por algunas semanas, un estudio temático. Típicamente vamos por las Escrituras, vamos por porción bíblica dentro de un mismo libro. Hoy vamos a entrar a un tema, a un estudio, una serie temática, y creemos que las series temáticas son válidas también, siempre y cuando se exponga la palabra del Señor, se exponga de una manera expositiva. Amén. La exposición o la predicación expositiva significa que nosotros podemos y debemos examinar las Escrituras, quién escribe el libro o el pasaje, a quién se lo escribe, considerar las diferentes situaciones que estaban en ese tiempo que cambia el entendimiento, por ejemplo, el contexto cultural, el contexto bíblico, el contexto histórico, el contexto literario, desde luego, que es el primero que uno tiene que ver, el pasaje anterior y después del pasaje que estamos estudiando. Pero el día de hoy vamos a entrar en esta serie de Cristología, la doctrina de Jesucristo. Y queremos hacerlo, obviamente, desde luego, siempre queremos hacerlo de una manera expositiva, usando los versículos dentro de su contexto para poder examinar la persona de Cristo. Bien, pues entramos a la serie, hermanos, abriendo nuestras Biblias. El día de hoy, con esta serie de Cristología, la doctrina de Jesucristo, vamos a examinar una porción específica de la persona de Cristo, que es su preexistencia. La preexistencia de Cristo, hermanos. Y vamos a ver este tema específico, este enfoque de su preexistencia, porque es muy importante, hermanos. Nos preguntamos, ¿por qué estudiar la persona de Cristo? Hermanos, Cristo es nuestro Dios. Cristo no solamente fue un profeta, no solamente fue un maestro, no solamente fue un hombre que hizo milagros, Él es Dios encarnado. Y me gusta de la manera como el pastor R.C. Sproul, que ya está en la presencia de Dios, el pastor R.C. Sproul describía la persona de Cristo como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él existió, hermanos, desde la eternidad pasada. Él siempre fue. Él no fue, como vamos a examinar en este estudio, no fue un ser creado, como por ahí quieren enseñar. Él fue un ser que ha existido desde la eternidad pasada y su existencia nunca ha dejado de ser. Ni en el momento cuando Él expiraba su cuerpo, expiraba en la cruz del Calvario, cuando le dice a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ni en ese momento dejó de existir el Hijo. Simplemente pues el cuerpo murió, pero el Hijo siguió existiendo porque ha existido de la eternidad pasada, existe hoy y seguirá existiendo por la eternidad. La naturaleza, hermanos, e identidad de Jesús es muy importante para nosotros estudiar. Hermanos, las afirmaciones mesiánicas de Jesucristo van a ser otros temas que vamos a entrar. Vamos a estar estudiando diferentes cosas. La preexistencia es esta noche. Vamos a estar viendo las afirmaciones mesiánicas. Vamos a estar viendo con más enfoque la deidad de Jesucristo, la encarnación y el nacimiento virginal de Jesucristo. Vamos a estar examinando la humanidad de Jesucristo. Vamos a estar viendo los milagros que Jesús hizo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, su ascensión al cielo y también el ministerio actual en el cielo de Jesús y qué es lo que hace en este momento. Y también vamos a examinar la segunda venida de Jesucristo. No se asuste, todo eso no es esta noche. Hoy solamente vamos a ver la preexistencia de Cristo, pero le doy un anticipo de lo que vamos a estar estudiando las diferentes semanas que vienen sobre la persona de Jesucristo. ¿Por qué estudiar la persona de Cristo? Porque a Él le servimos, porque a Él le amamos, porque a Él seguimos, hermanos. Hay muchas creencias y religiones que sostienen que creen en Jesucristo. Muchas personas dicen, sí, yo creo en Jesucristo. Muchas religiones dicen, creemos en Jesucristo, pero en realidad no creen en el Jesucristo que nos presenta la Biblia.
Los que no creen en el Jesucristo tal y como la Biblia lo presenta, hermanos, no pueden llamarse cristianos. No podemos nosotros llamarle a esas personas hermanos en Cristo, porque si no creen en el Cristo tal y cual lo presenta la Biblia, no son nuestros hermanos. Son personas que son fanáticos a lo mejor de Cristo, son fanáticos de leer la Biblia, son fanáticos de cualquier otra cosa, pero seguidores, discípulos, no son cristianos. No podemos nosotros llamarles, y no quiero ser, hermanos, que parezca que lo que yo estoy diciendo estoy aparentando o haciendo saber como que somos diferentes, pero en realidad sí lo somos. Cuando creemos en el Jesús de la Biblia, en esa fe que hemos puesto en ese Jesús, entonces nosotros vendremos a ser hijos de Dios. Los que no creen en Jesucristo no pueden llamarse cristianos. Hay religiones obvias, hermanos, en esta tierra que dicen ser cristianos. Y le dicen, hermanos, sin titubear, lo miran a uno en los ojos y dicen, yo soy cristiano, pero van a una iglesia que posiblemente tiene el título de la iglesia de los santos de los últimos días. Ellos no son cristianos, ellos son mormones, pero no creen en el Cristo de la Biblia. Y hermanos, hablamos con ellos y mencionan y citan la palabra. Y uno pensaría, wow, ellos parece que ya están ahí cerquitas, pero hermanos, tienen unas creencias increíbles hasta el punto de enseñar que Jesucristo, el Hijo, y Satanás se presentaron una vez delante de Dios el Padre, y el Padre les dijo, diseñen un plan de salvación. Y que se fueron los dos a crear. Eso es falsedad, hermano. No me malentienda. Eso es lo que los mormones enseñan acerca de este Cristo. De este Cristo, entre comillas. Y pues el Hijo de Dios y Satanás se fueron a preparar, diseñar un plan de salvación. Después de un tiempo regresan con el Padre y presentan sus planes. Y los mormones enseñan que como a Dios le pareció y se le hizo mejor el plan de salvación de Jesucristo, entonces por eso ahora viven enemistados el uno con el otro. ¿Dónde dice eso la Biblia? No está en ninguna parte de la Biblia. Los testigos de Jehová, hermanos, creen en Jesucristo. Usan y citan la palabra del Señor sobre Jesucristo de una manera que a muchos verdaderos creyentes los pondrían en vergüenza. Pero no creen que Jesucristo es Dios. No creen en ese Dios de la Biblia. Dicen es un profeta. Piensan que fue un maestro. Le llaman hijo de Dios porque está en la Biblia. No pueden negarlo. Pero decir que es Dios, nunca. Dicen los testigos. Hoy vamos a ver algunos versículos, hermanos. Hay una otra religión. No me voy a pasar toda la noche hablando de religiones, pero es importante que nosotros comprendamos estas cosas. Hay una religión que se llama la religión de los unicitarios, los mejor conocidos como solo Jesús. Ellos alaban a Jesús. Ellos parece que son cristianos, son un poquito pentecostales en su manera de orar a Dios. Pero, hermanos, no somos pentecostales aquí, pero si ese fuera su error nada más, podríamos llamarle hermanos, si creyeran en las cosas esenciales de las Escrituras. La persona de Jesucristo es una doctrina esencial. Y si ellos no creen en, por ejemplo, la Trinidad, de la cual Jesucristo forma parte, entonces no creen en el Dios ni en el Jesús que la Biblia nos enseña. Los unicitarios dicen que creen en el modalismo. Ellos creen que Dios no son tres en uno, sino que se pone diferentes, por así decirlo, diferentes cachuchas, diferentes gorros. Dicen, en veces ese único Dios, esa única persona, que no hay Trinidad, se presenta como Padre, dicen ellos. A veces se presenta como Hijo y en otras ocasiones se presenta como el Espíritu Santo. Y usan algo, hermanos, que si usted no sabe la palabra, hasta usted lo convencen. Le dicen, así como tú eres madre, tú eres hermana de una hermana o un hermano que tengas que nacieron de la misma madre, y también eres prima. Tú con ciertas personas eres madre.
y te presentas como madre, y con ciertas personas te presentas como una hermana, y con otras personas te presentas como una hija o una prima. Ellos dicen que eso es lo que Dios es, y eso es claramente no es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que son tres de la misma esencia, coexistentes, coeternos. Eso quiere decir que han existido uno con el otro desde la eternidad pasada, que son coexistentes, coeternos. Todos con la misma autoridad. No hay uno que sea más alto que otro, pero sí en las Escrituras nos muestran cómo uno se somete al otro. El Hijo se sometió al Padre. Amén. Él dice que vino a hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Y el Espíritu Santo fue enviado por el Hijo después de que Él ascendió al cielo. Entonces esos unicitarios no creen en eso, no creen que son tres en uno cuando la palabra claramente no lo enseña. Los musulmanes, ellos creen en Jesús, sus escrituras o su libro sagrado, entre comillas, el Corán, menciona y apunta hacia Jesús, pero no creen en el Jesús de la Biblia. Ellos dicen, ¿cómo puede ser unigénito? ¿Cómo puede ser engendrado? Porque ellos están mal entendiendo lo que las Escrituras nos dicen, que vamos a estar viendo eso más adelante. Hermanos, nos llamamos cristianos, nos llamamos discípulos de Jesucristo, pero en realidad conocemos quién es Cristo. Es por eso que vamos a estudiar en estas semanas esta persona de Jesucristo. ¿Cómo podemos seguir correctamente a quien no conocemos? ¿Cómo podemos amar de manera como Él quiere que lo amemos a una persona que no conocemos bien? Es nuestro interés conocerlo mejor, para amarlo mejor, para seguirle mejor, para servirle mejor. Entonces vamos a entrar a la preexistencia de Jesucristo. Yo le voy a pedir ahora que no tenemos pantalla enfrente, que usted abra sus Biblias, hermanos, y le recomiendo tenga una Biblia física, no un celular. Si tiene celular y es lo único que tiene, amén. Pero le recomiendo que traiga su Biblia física para que no tenga distracciones cuando de repente le entre una notificación o un texto de alguien, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Voy a ser un poquito paciente para que usted encuentre Juan, capítulo 1, versículo 14. Voy a empezar un poquito como al revés, porque típicamente se empieza con el Juan 1:1, pero quiero mencionar algo sobre el versículo 14. Dice Juan 1:14, el verbo, ¿quién es el verbo? Vamos a ver ahorita un momento. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este verbo? Nos da unas pistas ahí, hermanos. Este verbo no era carne, pero se hizo carne, dice este versículo. Este verbo se hizo carne, ya existía. No en forma de carne, ya existía, pero se hizo carne. Asumió la humanidad. Por eso decíamos, Jesucristo fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Otra pista que nos da este versículo es que el verbo habitó en la tierra entre nosotros. Así lo dice Juan. Habitó entre nosotros. Otra pista, Juan dice que vio su gloria como del unigénito del Padre. Hermanos, esta gloria estaba más claramente vista cuando Jesucristo vino a este mundo. Se pudo contemplar la gloria del Padre. Aunque el cuerpo en cierta manera veló o cubrió esa gloria completa. Dice la palabra del Señor claramente que no hay ningún hombre que pueda ver a Dios y que siga viviendo. Cuando Moisés le pidió a Dios que pudiera verlo, Dios le dijo que lo iba a cubrir detrás de una peña y que al pasar solamente iba a poder ver sus espaldas. Pero él no pudo ver. Habló con Dios, pero no pudo verlo porque en ese momento hubiera quedado muerto Moisés. Esta gloria estaba más claramente vista, pero aún estaba velada por la carne humana de Jesús.
Era una gloria, hermanos, que compartían Él y también el Padre. Y quiero hacer mención, hermanos, que el unigénito, aquí esta palabra unigénito no implica que fue creado, como los testigos de Jehová mencionan, que fue creado Jesús. Es más, ellos se lo pintan así, miren, ellos dicen, Jesucristo sí creó todo, pero Él fue primeramente creado y después de ser primeramente creado, creó todo. Y si usted no conoce la palabra, usted cae fácilmente en ese enredijo, se dice, en ese enredo. Unigénito no implica que fue creado, ni que tuvo un principio tampoco, en un tiempo determinado. La palabra unigénito, hermanos, y aquí es donde sí me hubiera gustado que tuvieran la pantalla, porque se los puse ahí la palabra monogenes. Monogenes es la palabra en griego, y esto quiere decir único en su clase. Unigénito quiere decir único en su clase. Ese es Jesucristo. No hay otro como Él. Él fue el único en su clase. Otra pista que nos da este versículo 14 de 1 de Juan que hemos leído es que este verbo estaba lleno de gracia y de verdad, hermanos. Hay dos atributos de Dios. Esos son dos atributos que solamente Dios tiene: gracia y verdad. En el verbo habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9. ¿Por qué, hermanos? Porque la esencia de Jesús o del Hijo es la misma esencia del Padre. En el cuerpo fue velada la gloria. Este verbo, hermanos, tiene unas características especiales. Ahora vamos a retroceder en el capítulo 1 de Juan. Vamos al primer versículo. Vaya conmigo ahí. Juan 1:1. Y como usted sabe, a mí me gusta usar la Nueva Biblia de las Américas, no la Reina Valera, aunque Reina Valera está bien, pero varía un poquitito nada más. Dice Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo del cual estaba hablando en el versículo 14. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Quiero repetirlo, hermanos, porque esto tenemos que examinarlo. En el principio ya existía el verbo. Ya existía. ¿Fue creado en el principio? No, eso quiere decir que desde la eternidad, en el caso de ustedes de este lado, ¿verdad? En la eternidad pasada ya existía Jesús. Él no fue creado. El Hijo no se conocía como Jesús sino hasta que vino a esta tierra, pero el Hijo existió desde la eternidad pasada. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Estaban los dos. Aquí no está mencionado el Espíritu Santo, pero la Escritura claramente nos enseña que ahí estaban los tres estaban ahí desde el principio. Y el verbo era Dios. Desde el principio, esto denota el tiempo, pero desde el principio del tiempo el verbo ya existía. Existía desde antes del tiempo. Y cuando Juan 1:14 nos dice que se hizo carne, fue la eternidad que en ese momento entró en el tiempo. Porque Dios no está sujeto por el tiempo, ¿sabía usted, hermanos? Y si Jesús es Dios, más bien, corrijo como una vez corrigió R.C. Sproul, ya que Jesús es Dios, entonces Él no está sujeto al tiempo. El Hijo no está sujeto al tiempo. Desde el principio ya el verbo habitaba con Dios. Desde el principio el verbo era Dios. Siempre lo fue. Y es importante, hermano, reconocer que el Hijo o el verbo siempre existió en la eternidad pasada, así como el Padre y así como el Espíritu Santo. También es importante reconocer que como las sectas reconocer cómo las sectas tratan de quitar del Hijo el atributo que hace de Jesús, quien Él mismo dijo ser. Él dijo ser que era Dios. Pero las sectas tratan de quitarlo. Hay una traducción que se llama la traducción del Nuevo Mundo, que no le recomiendo que la compre. Pero es importante, hay veces para estudiar
quiénes son y qué creen y cómo han modificado las escrituras, es importante hasta tener acceso a esa versión. Es la versión de los testigos de Jehová. En esa traducción del Nuevo Mundo dice, Juan 1:1 lee así: en el principio la palabra, que es igual a verbo, la palabra era, dice. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era agregan un artículo ahí del era un Dios. No solo tratan de decir que Jesús no es Dios, era un Dios, y en la Biblia de ellos cambian la D mayúscula por una D minúscula. Era un Dios. No solamente tratan de decir que Jesús no es Dios, sino que Dios, Dios con D minúscula, aunque ellos dicen que solamente creen en un Dios, pero pues su traducción ahí está como contradictoria. Si nada más creen en un Dios, ¿por qué se le llama a este otro personaje Dios? Pero para ellos un Dios inferior que Jehová, que Dios el Padre, porque lo ponen con D minúscula. El artículo un, no está en el original, hermanos. Esto hace una gran diferencia. En el griego, Juan 1:1 dice, en archei, en hologos, que hologos, en prostontheon, que theos, en hologos. Al final, esa última parte, que theos, en hologos, esa parte, allí no existe ningún artículo antes de la palabra theos, que es Dios. Que es I. Theos quiere decir Dios. En era. La logos, palabra. El artículo se encuentra no delante de Dios, sino se encuentra delante de la palabra. La palabra, palabra. Porque tiene el artículo, logos, la palabra. Entonces eso convierte de esa parte de la oración, la convierte en el sujeto. El sujeto aquí es la palabra. Logos, que theos, o era theos. Entonces ellos han agregado, hermanos, este artículo antes de la palabra Dios, porque ellos quieren quitarle a Dios, a Jesucristo, el Hijo, la deidad. Y es la única manera como ellos están tratando de hacerlo, agregando algo que en la Biblia no está. En una ocasión, yo hablaba con un testigo de Jehová. Yo he cambiado mi estrategia con los testigos de Jehová, hermanos. Yo antes, cuando yo miraba que venían los testigos de Jehová, yo estaba adentro esperando que tocaran y con mi cuchillo afilándolo. Hágase cuenta de un chef que está afilando el cuchillo y dice, ahorita que toquen, les voy a abrir y les voy a soltar la palabra. Y el pastor Bertín, que ustedes conocen, una vez lo escuché predicando en una iglesia no muy lejos de aquí. Y él dijo, cuando lleguen los testigos de Jehová, sé amable con ellos. Él lo dijo, no me lo dijo a mí, pero yo estaba adentro ahí y parecía como que me lo estaba diciendo a mí. Sé amable con ellos, trátalos bien, invítalos a sentarse. Trátalos bien. Pero tu responsabilidad primordial cuando hables con ellos es presentarle el Evangelio. Preséntale el Evangelio primero. Después de haberles presentado el Evangelio, puedes entonces quizás en una segunda visita hacerle preguntas que hagan que ellos se pongan a reflexionar sobre las Escrituras. En una ocasión yo hablando con una mujer en la ciudad de Tequila, Jalisco, estábamos de vacaciones, llegaron los testigos de Jehová en la casa donde estábamos quedándonos y era una testigo de Jehová y conversando ya con el nuevo modo, ¿no? El nuevo modo de más calmado, platicar con ellos. Le empecé a decir, mira, ya después de haberle presentado el Evangelio, siguió platicando y yo le empecé y la llevé a Juan capítulo 20, creo que es el versículo 28, donde le dije, mire, Jesucristo resucitó. Y después de haber resucitado se presentó a sus discípulos en un domingo y Tomás no estaba ahí. Pero una semana después Jesucristo volvió a aparecer al grupo de los discípulos y esta vez Tomás sí estaba ahí. La primera vez no estuvo
Y cuando le dijeron a los discípulos que había venido Jesús, él dijo, hasta no ver, hasta no tocar, yo no voy a creer. Pero una semana después se vuelve a presentar, le digo yo a esta señora. Y a esta señora le digo, mire, y fíjese lo que dice las escrituras que dijo Tomás cuando vio a Jesús. Recuerde, le dije, en un tiempo cuando el llamarle a un hombre, a un humano, decirle Dios, era una ofensa grande que hasta pudiera ser apedreada la persona. Recuerde, esto era en un tiempo cuando los discípulos hasta estaban escondidos por la persecución, que viendo que su maestro murió, ellos estaban atemorizados. Pero cuando Jesús se presenta, las escrituras dice que Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Mo curios que mo theos. Y le dije, ¿no se le hace interesante cómo Tomás le llama a Jesús Dios? Y la respuesta que esta mujer me dio dijo, es que eso es muy fácil de explicar. Es como que yo trajera algo en mi mano ahorita y se me derrama o se me cae. Yo digo, oh Dios mío, se me cayó. Eso fue la respuesta que me dio. Es como dio a entender que se sorprendió al ver a Jesús. Y no le dijo Dios a él, dice ella, sino que dijo, oh Dios, aquí está Jesús. No, Tomás le dijo a Jesús, mi Señor, Mocurios y mi Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías que fue encarnado, fue Dios en todo momento. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, hermanos. Necesitamos conocer estas cosas, necesitamos conocer la persona de Jesucristo para poderle amar mejor, servir mejor, para poderle seguir mejor. Ahora quiero, hermanos, llevarlos a 6 aspectos relacionados con la preexistencia de Jesucristo. Y le voy a invitar que vayan a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Vamos a leer esos 5 versículos. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Estamos un poquito atrasados en el tiempo, a lo mejor no terminamos la preexistencia en esta noche, pero gracias al Señor que no nos están apurando. Colosenses 1, versículos 15 al 19. Está hablando aquí de el Hijo de Dios, hermanos, de Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si hubiera un testigo de Jehová aquí sentado entre nosotros, dijera, ahí está, espérense. Porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Y da más descripciones, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Wow, hermanos, sí, no vamos a pasar semanas en estos 5 versículos, pero pudiéramos. Estos versículos, hermanos, revelan la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Confirman su deidad, confirman su autoridad, su preeminencia, confirman quién es este Jesús al que nosotros adoramos. Examinemos, hermanos, la posición de Jesucristo. ¿Cuál es la posición de Jesucristo? Su posición, hermanos, de acuerdo al versículo 15 que leímos, su posición es una posición que está sobre toda la creación. Jesucristo está sobre toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura.
¿Por qué es que el apóstol Pablo usa esta palabra primogénito? Esa es la palabra prototokos. Prototokos, que se traduce en nuestro lenguaje como primogénito. Hermanos, esto puede referirse a primogénito con orden o con respecto al orden cronológico. Sí, puede referirse a eso. Pero si en las Escrituras no hubiera otros pasajes bíblicos que pudieran darnos luz para poder entenderlo, cómo es que Pablo usa primogénito en este pasaje, dijéramos, ok, es el primero de muchos que vendrían. El primogénito, usted sabe que lo que es un primogénito, ¿verdad? El primogénito, si usted tiene 3 hijos, el mayor de esos 3 hijos, el que vino primero en el orden cronológico, es el primogénito. Y yo diría también, si tiene un hijo, ese es el primogénito. El primogénito es el primero en el orden cronológico. Pero eso no es de la manera como lo está usando el apóstol Pablo aquí. Prototokos o primogénito también puede significar el principal o el mayor. Y se relaciona con posición o con rango, no con orden cronológico. Es ese que tiene el derecho a la herencia. Y fíjese que en las Escrituras tenemos un par de ejemplos en la que el que nació primero, el primogénito, en orden cronológico, no recibió la herencia. ¿Se recuerda de uno? Jacob y Esaú. Las Escrituras nos enseñan que su madre estaba embarazada y se dieron cuenta después que venían 2, no solamente era uno. Y Jacob nació segundo después de Esaú. En el orden cronológico, Esaú era el primogénito. Y Jacob, al nacer, venía agarrándole el talón, el pie a su hermano Esaú. ¿Se lo imagina usted? Esa manita chiquita agarrándole el pie a su hermanito, como que quería decirle, no, yo quiero nacer primero, ¿verdad? Pero fue el segundo en nacer. Pero la primogenitura, la herencia, por decisión y voluntad de Dios, fue de Jacob, no fue de Esaú. Hermanos, por eso decimos que Dios es un Dios soberano. En la soberanía de Dios, Él hizo para que este Jacob fuese avisado o aconsejado por su madre. Estaba ya Isaac por morir y él tenía que bendecir a su primogénito, que era Esaú. Y le dijo a Esaú, ve. Esaú era un cazador, ve y caza un animal y haces uno de esos guisados que me gustan. Como esos guisados de allá de donde es la tierra del odio jarocho. Y dijo, vienes y me lo das. Cuando yo coma, te voy a bendecir. A Esaú. Esaú se fue, pero todo lo había escuchado la mamá. La mamá fue con Jacob, le dijo, ¿sabes qué? Mira, haz esto, así, así. Se puso la ropa de Esaú para tener el olor de Esaú. Jacob se puso la ropa de Esaú. Se puso para tener su piel velluda, de tal modo que cuando se acercara a Isaac, el cual no miraba muy bien, pudiese oler el olor en la vestidura de Esaú, aunque era Jacob. Y cuando lo tocara con esas pieles de animal, este es Esaú, porque Esaú era muy velludo y Jacob era lampiño. ¿Sí dice así, verdad? Lampiño. Cuando Esaú regresa del campo de haber cazado y le trae la comida a su padre Isaac, ya era muy tarde. Porque Jacob se había acercado, le había regalado comida a su papá, pero no de un animal cazado, sino de los animales que tenían ahí en casa. Y Isaac bendijo a Jacob. Esaú llegó y ya la bendición había caído sobre Jacob. La herencia, el derecho de la herencia había caído sobre Jacob
cuando Esaú regresó. En este caso, el primogénito, ¿quién era? En orden cronológico, Esaú. Pero el que tuvo el derecho por el designio de Dios, el derecho a la herencia, fue Jacob. Entonces, Colosenses 1:15 usa la palabra primogénito o prototokos no en el término o en el punto de vista de orden cronológico, como decir el primero de muchos, sino usa primogénito en su otro significado como principal. Jesús es el primogénito porque es el principal, es el mayor, su posición o rango es supremo sobre todo. Él es el que tiene el derecho a la herencia. Fíjese, Salmos 89:27 usa el ejemplo del primogénito. Dice Salmos 89:27, si no quiere yo se lo voy a leer, apúntelo y después lo lee usted. Dice, yo también lo haré mi primogénito. Y explica qué es lo que quiere decir ese primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. Eso no es que fue el primer rey, sino que va a ser el más grande, el supremo, rey de toda la tierra. Entonces, hermanos, esta palabra primogénito por ese rumbo va. Primogénito aquí no significa el primero entre muchos. Y no puede ser así, hermanos. No puede haber un argumento de que Pablo esté usando la palabra primogénito como diciendo el primero entre muchos. No. Porque tenemos las escrituras. ¿Se recuerda que una de las reglas para interpretar las escrituras es usar qué? La concordancia. Usar ¿cómo se llaman? Los comentarios bíblicos. Ir con el pastor a preguntarle. No. La manera como interpretamos la Biblia, usamos la Biblia para interpretar la Biblia. Porque la Biblia no se contradice. Y si Juan capítulo 1:14, que ya lo vimos, ya lo leímos, dice que vimos su gloria como del unigénito, ahí está usando otra vez esa palabra monogenes, que quiere decir único en su clase. Entonces, si es el único en su clase, ¿cómo es que puede ser el primero entre muchos? No, pues no se puede. Los términos serían contradictorios. Es monogenes, es el único en su clase, no el primero entre muchos. Por eso, en este caso, podemos entender que Pablo, cuando usa la palabra primogénito, inspirado por el Espíritu Santo, no está hablando de orden cronológico, sino que está hablando de supremacía. ¿Estamos entendiendo, hermanos, o los he confundido un poquito? ¿Amén? Entonces, primogénito aquí es el supremo sobre toda la creación, hermanos. Fíjese otro aspecto de Jesús de estos mismos pasajes de Colosenses. Él es la revelación del Dios invisible. Él es la revelación del Dios invisible. Hermanos, en este punto, cuando Jesucristo vino al mundo y tomó forma de siervo, forma de hombre, lo invisible se hizo visible. El Creador entró en su creación. El Creador, que estaba fuera de la creación, entra en la creación. Y nace a través de la Virgen María, es en ese cuerpo de un niño que nace. Lo invisible se hace visible y el hombre, hermanos, por Jesucristo recibe la revelación de Dios. Hay por lo menos 3 maneras que yo me pongo a pensar ahorita que Dios se ha revelado al hombre. Si leemos Romanos capítulo 1, ¿cómo es que Dios se ha revelado? ¿Quién conoce Romanos capítulo 1? ¿Cómo se ha revelado Dios? Por medio de la naturaleza, por medio de la creación. Es una de las maneras como Dios se ha revelado. Esa ha sido una revelación general que ha dado a toda la gente. Ninguna persona que ha caminado sobre la faz de la tierra podrá decir, Dios no existe. Tiene solamente que ver la naturaleza, la creación, y ver que eso no sucedió nada más porque sucedió, sino que hay un creador, hay un diseñador detrás de todo eso. Entonces se revela por medio de la creación. Jesucristo también se reveló por las páginas del Antiguo Testamento. Dios se revela por las páginas del Antiguo Testamento. El Hijo también fue revelado, fue profetizado. Incluso vemos cristofanías, que vamos a ver más adelante, de cómo Jesucristo se presentó antes
de su encarnación. Así, si usted quiere apuntar 2 de Pedro 1:21, ahí confirma de eso del Antiguo Testamento. 2 de Pedro 1:21, lo puede estudiar usted en su casa. Pero otra manera como Dios se reveló al hombre es por medio de Jesucristo. 2 de Pedro 1:21. Por medio de Jesucristo, por medio de ese ser que camina en la tierra, es como Dios se ha revelado también al hombre. Si va conmigo a Juan capítulo 1 versículo 18. Juan capítulo 1 versículo 18. Ahí nos dice algo que pareciera como un enigma, pero no lo es. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, hermanos, si yo quiero hacerle caer a usted y tropezar, yo le voy a preguntar, espérate, ¿no me acabas de decir tú que Jesús es Dios? Entonces, ¿qué no miraron a Jesús? Los discípulos y toda la gente que anduvo aquí en la tierra cuando Él estaba en la tierra. ¿Por qué dice aquí este versículo que nadie ha visto jamás a Dios? Continúa el versículo diciendo, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hermanos, Dios es espíritu. Así nos dicen las Escrituras. Él es espíritu. Las Escrituras nos dice, como lo dijimos hace un ratito, nadie ha visto jamás a Dios, porque el hombre no puede mirar a Dios porque muere. Es por eso que dijimos que cuando Jesucristo vino a este mundo y tomó carne, forma de carne, la gloria en cierta manera fue velada, no se miró su gloria completa. Eso es lo que quiere decir aquí. Nadie ha visto jamás a Dios, nadie ha visto a Dios en su plenitud. Nadie, ningún hombre ha visto jamás a Dios en su plenitud. Pero el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por eso decimos que Jesucristo fue una de las maneras como Dios, el eterno Dios, se reveló al hombre. El contexto, hermanos, de 1 Timoteo capítulo 1 habla de Jesucristo. Yo quiero invitarle a que vaya a 1 Timoteo 1 versículo 17. Ahora sí estamos agarrando mucho ejercicio, hermanos, con la escritura. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. Aquí está hablando, hermanos, no está hablando del Padre, aquí está hablando del Hijo. Está hablando de Jesucristo. Lo vuelvo a comenzar a leer. Por tanto, al Rey eterno, le dice Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lea el contexto de este versículo 17. Se está refiriendo a Jesucristo, al Hijo de Dios. Él es la revelación del Dios invisible. Miremos ahora cómo Jesucristo es la representación completa de Dios, del Dios invisible. Hermanos, la palabra imagen, como lo usa aquí Colosenses en el pasaje principal que estamos estudiando, la palabra imagen viene de la palabra en griego de donde agarramos en el español la palabra ícono. Ícono. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Ícono. La palabra ícono quiere decir imagen o semejanza. Por ejemplo, esa palabra de ícono en el griego se usó cuando Jesucristo mandó a pedir una moneda. Cuando vinieron los religiosos a decirle, debemos de pagar el tributo al César. Y él pide una moneda. Y él dice, ¿cuál es la ícono? ¿Cuál es la imagen que está en la moneda? Entonces, esta palabra en el original es donde sacamos la palabra ícono, que es imagen o semejanza. Hermanos, mientras que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, así lo dice, ¿verdad? Somos creados a la imagen de Dios. De hecho, hermanos, porque somos creados a la imagen de Dios, somos de más valor que un animalito.
Por mucho que usted quiera su animalito que está en su casa, y que ese animalito usted puede decir, este sí me es fiel, él nunca me ha hecho nada, él nunca me chupa los dientes, porque a mi hijo yo le mando, este sí es obediente, le digo que venga y viene, y le digo que se quede ahí, que se meta a su cama y se va. Por muy obediente y por mucho cariño que usted le tenga a ese animalito, sea un perrito, espero que sea perrito, no un gato. Pero si es un gato y usted lo quiere mucho, el ser humano tiene mucho más valor que un animalito. Hoy en día esas distinciones se están borrando. Hoy en día usted le pregunta a los jóvenes, vas manejando por una autopista y de repente se atraviesa un niño por este lado y un animalito, un puppy, bonito, chiquito, curioso, y se atraviesa y no tienes tiempo para frenar, ¿para dónde le vas a dar? De tal modo que atropellas al papi o al niño, y los jóvenes hoy en día ya ni siquiera saben. ¿Le doy al perrito o le doy al niño? No sé qué hacer. Obviamente el perrito no está hecho a la imagen de Dios. El niño sí. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero hay diferencias entre nosotros y Jesucristo, hermanos. Hay diferencias. Dos de esas diferencias son que nosotros fuimos creados y Jesucristo, ¿qué? No fue creado. Él no fue creado, nosotros sí. Ahora, Jesucristo es la imagen total de Dios. Nosotros fuimos creados a su imagen. Nosotros hemos recibido uno de los atributos, esos atributos que se llaman los atributos comunicables de Dios. Eso es un término teológico. Los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. Los comunicables son los atributos que nosotros hemos recibido, que Dios ha comunicado con nosotros, que nos ha compartido esos atributos con nosotros. Los incomunicables son atributos que solamente son de Dios. Por ejemplo, los atributos comunicables de Dios que hemos recibido nosotros, así como Dios es racional, nosotros también somos entes que usamos el raciocinio, ¿verdad? Pero, hermanos, hay otros atributos de parte de Dios que nosotros no hemos recibido. Los atributos incomunicables. Por ejemplo, uno de esos es la eternidad. No hemos existido desde la eternidad pasada como Jesucristo. No, en eso somos diferentes, pero Jesucristo es la imagen total de Dios. Él es Dios. Son tres personas, tres entidades en uno, coexistentes, coiguales, de la misma esencia. Entonces Jesucristo tiene exactamente los mismos atributos que el Padre. Por eso yo, cuando usted trate de explicar la Trinidad, no use ejemplos como el agua, que a veces es vapor y a veces se congela y es sólido, y a veces se derrite y es líquido. No, esa es una mala explicación. No es una explicación como el huevo, que mira, el huevo tiene la clara, tiene la yema y tiene la cáscara, así es Dios uno. No, la clara, la cáscara y la yema son de diferente esencia, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia. Una ocasión, hermanos, uno de sus discípulos le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Aquí va la prueba. ¿Se recuerda quién fue? ¿Felipe o Felipe? Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tanto tiempo que llevas conmigo. Eso lo puede encontrar usted en Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre?
¿Cómo es que no te has dado cuenta que cuando me has visto a mí, has visto al Padre, hermanos? ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso privilegio recibieron los discípulos que pudieron ver, aunque en una forma velada, por el cuerpo humano de Jesucristo, pero vieron la deidad, pudieron tocar la deidad. En el primer tiempo, hermanos, en los primeros siglos había una religión que se llamaba una doctrina de los agnósticos. Y los agnósticos decían que toda materia era mala y que solamente lo espiritual era bueno. Entonces, como la materia era mala, ellos enseñaban que era imposible que Jesús hubiese tomado forma de hombre, un cuerpo, porque la materia, el cuerpo es malo, y decían, imposible. Es por eso que si usted lee la primera carta de Juan, usted va a ver cómo Juan se esfuerza por describir y dice, al que hemos oído. Y si se hubiera quedado ahí oído, pues pudieran decir, pues un espíritu habla. Al que hemos contemplado con nuestros ojos. Y podrían decir, pues sí, un espíritu puede alcanzarse a divisar. Al que hemos palpado con nuestras manos, al que hemos tocado con nuestras manos. Entonces Juan dice, ese Dios eterno fue hombre y es Dios. 2 Corintios 4:4 nos dice que Cristo es la imagen de Dios, hermanos. La imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Usted lo puede apuntar ahí para otro ejemplo en su estudio. También nos dice que Dios en estos últimos tiempos habla por su Hijo, que es el heredero de todas las cosas. Hebreos 1:3. Con esto vamos a terminar, hermanos, porque no voy a alcanzar a terminar esta porción de la preexistencia de Cristo. Con esto terminamos. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Jesús. Y es solamente una porción, hermanos, de lo que vamos a estar viendo a través de estas semanas que siguen. Ese es el Jesús al que nosotros servimos. Esforcémonos, hermanos. Usted ha apuntado, me imagino que ha apuntado versículos de esta noche. Vaya a su casa, repase. Esta grabación ya va a aparecer inmediatamente en línea, ahí queda grabada. Repase, hermanos, no porque para que me escuche a mí, yo soy nadie, pero para que repase esos atributos, estas maravillosas cosas que la Biblia nos presenta acerca de Jesús, para que lo conozcamos mejor, para que le sirvamos mejor, para que lo amemos mejor, para que le obedezcamos mejor, hermanos. Él no fue cualquier hombre. Él no fue simplemente un buen maestro, un profeta, un hombre bueno que vio y que hizo cosas buenas. No, Él es Dios. Él es Dios. Amado Dios, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso. Te damos gracias, Señor, por tu escritura y lo que tu escritura nos dice acerca de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta revelación maravillosa que tenemos. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tú aumentes el deseo de nuestros corazones de estudiar quién eras tú, Señor, de conocerte mejor. Padre, necesitamos conocerte más cada día. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Pedimos esto, Señor, para el bien de tu iglesia y para la gloria de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén.